Estamos de regreso. Hace un mes aproximadamente se presentó el último informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, el informe de coyuntura económica 2014. En este informe se incluye por primera vez el tema del impacto que tiene el cambio climático en lo económico, en lo social, en lo ambiental de nuestro país. ¿Por qué el interés de FUNIDES, por ejemplo, de incluir este tema que va a ser principal en el discurso de este foro de responsabilidad social empresarial, en el cual muchos empresarios de nuestro país ya están volcando su mirada a la adaptación y la lucha contra los efectos del cambio climático? Vamos a conversar de ese tema el día de hoy con nuestro invitado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, quien nos acompaña para compartirnos un poco sobre ese impacto que está teniendo actualmente en nuestro país el cambio climático. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Efectivamente, como lo has mencionado, este es un tema que FUNIDES lo está abordando de la manera más seria desde una perspectiva económica, porque hace unos 15 años, 20 años, el tema del cambio climático se consideraba como una hipótesis, como una teoría, algo que si existía o no existía. Hoy, en el 2014, el cambio climático es un hecho inequívoco. Existe evidencia científica enorme sobre el hecho de que el clima está cambiando en el mundo. Justamente la semana pasada, el domingo, la máxima instancia sobre temas de cambio climático, que es una institución que se llama el IPCC de Naciones Unidas en Europa, anunció su quinto informe que lo hace cada 5 años, 6 años, y arrojó todavía más evidencia científica de que el clima está cambiando en todo el mundo. Y realmente esto también lo vemos nosotros aquí en Nicaragua, donde encontramos sequías. Este invierno que tuvimos fue un buen ejemplo de lo que significa el cambio climático para el mundo, una situación totalmente anómala en la primera mitad del invierno con muy poca lluvia y un exceso de lluvia en el mes de septiembre y octubre. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, en primer lugar porque el 20% de lo que nosotros producimos como país viene de la ganadería y de la agricultura, que depende del clima. No tenemos suficiente riego para poder amortiguar, digamos, esta sequía, y dependemos de lo que nos caiga del cielo. Entonces, y esto es, dicho sea de paso, la economía que más depende de la agricultura y la ganadería del resto de Centroamérica. En adición, tenemos la mayor cantidad de cuerpos de agua, nuestros lagos y ríos, y tenemos la mayor cantidad de costas. Todos estos elementos hacen que Nicaragua debe de pensar, y ya lo está haciendo efectivamente, de una manera muy seria, el tema del cambio climático y el impacto que puede tener no solamente en la economía, sino en el bienestar de las personas, ¿verdad? Probablemente los que vivimos en el Pacífico o los que no estamos involucrados en el tema del agro, no medimos o no sentimos ese impacto que tiene el cambio climático. En cifras, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto está perdiendo Nicaragua económicamente en productividad debido al cambio climático? Bueno, en primer lugar hay que resaltar que el cambio climático no solamente afecta desde un punto de vista económico productivo, es decir, que no solamente porque está en el sector agrícola o pecuario vas a ser afectado. Por ejemplo, el cambio climático, al alterar las lluvias y las temperaturas, también afecta la salud humana. Entonces hay enfermedades como el dengue, la diarrea, la infección respiratoria, los mismos infartos al corazón, producto de mayores temperaturas. Todo esto hace que el impacto sea más allá de la cuestión productiva. Entonces, si vos vivís en Managua y estás bajo techo y no tenés ningún problema, pero tenés mayores temperaturas y tenés más de 70 años, podés sufrir. Y de hecho está calculado que la cantidad de muertes se va a aumentar producto del incremento de las temperaturas en esta parte del mundo, que dicho sea de paso van a incrementarse aproximadamente unos 3 grados en las próximas décadas. Ahora, desde el punto de vista económico, nosotros vemos de que del año 1990 hasta el año 2013, que tuvimos 7 niños, no estamos contando el actual porque no tenemos las cifras oficiales finales, pero del 90 al 2013 tuvimos 7 niños. En esos 7 niños la economía creció muy por debajo de lo que creció en años sin niños. Crecimos 4% promedio en años sin niños y 2% en años con niños. Eso te puede dar una idea del impacto que tiene sobre el crecimiento, el desarrollo económico, el cambio climático. Hay otras
otros factores, otras formas de medir esto también. Se calcula, por ejemplo, que para el año 2050, que podrá sonar muy lejos, pero en realidad está a la vuelta de la esquina, el 70% de las áreas que están actualmente destinadas a café no van a tener las condiciones óptimas para que este cultivo siga desarrollándose. Entonces vamos a tener que pensar de aquí al 2050 cómo ir modificando nuestro patrón de producción para sustituirlo por otros cultivos. El cacao puede ser una opción. Hay otras zonas secas, particularmente el corredor seco de Nicaragua, que son como 40 municipios, ahí se va a reducir bastante la precipitación. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el Valle de Jalapa, que es uno de los valles más fértiles de Nicaragua, en 1962 caían 2.000 milímetros de agua al año, ahora están cayendo solo 800. Entonces, en la zona donde son menos húmedas está lloviendo mucho menos, y en las zonas húmedas también está lloviendo bastante menos. Y en adición a eso, también la evidencia, estudios que hay para el caso de Nicaragua, es que está lloviendo cada vez más intenso. Es decir, que cuando llueve de una manera mucho más aguda, mucho más fuerte, y eso generalmente te afecta en las inundaciones, en las zonas urbanas especialmente. Juan, hoy va a tener la oportunidad de compartir parte de lo que está hablando ahora mismo sobre el cambio climático y su impacto ante una gran cantidad de empresarios que están practicando la responsabilidad social o que al menos están vinculados con el tema. Sin embargo, a pesar de que hay algunas empresas que ya están tomando como sus prácticas de RSE el tema del cambio climático, ¿existe en Nicaragua una política pública dirigida a la adaptación o al menos a contrarrestar el cambio climático en nuestro país? ¿Qué tipo de políticas se están siguiendo, si es que las hay? Sí, existe una política nacional del ambiente y de adaptación al cambio climático con un plan de acción 2010-2015, lo cual nosotros consideramos que tiene elementos muy positivos ahí en esa estrategia, que es una estrategia de orden público, más orientada hacia el sector de gobierno. Ahí habla de la concientización, es un tema muy importante, tenemos que estar muy conscientes de la magnitud de este problema, y todavía hay gente que cree que esto es fantasía y no lo es. Medidas de mitigación, de adaptación, cosecha de agua, el mejor uso de los recursos naturales. Entonces sí existe una política pública al respecto, que ya, digamos, su periodo de 5 años ya se está venciendo. Hay un anuncio público de parte del gobierno de que se está empezando a trabajar en una estrategia nueva, y yo creo que eso es sumamente positivo. Y tal vez el punto que queremos resaltar aquí es de que no podemos tener una estrategia pública por un lado y acciones de responsabilidad social empresarial del sector privado en otra, sino que hay que trabajar en conjunto, y un poco ese es el mensaje de este foro, en el cual se quiere resaltar de que aquí, porque este es un foro y una feria, en esta feria se están mostrando algunos ejemplos de responsabilidad social empresarial muy importantes, que son bastante válidos, para invitar, por un lado, invitar a nuevos empresarios a que se metan a esto, porque es importante. Claro. Su reputación empresarial, y porque también lo van a poder ver con algunos ejemplos, ha sido buen negocio adaptarse al cambio climático, te ahorras un montón de plata que podrías perder, y porque los mercados van a demandar tu responsabilidad con relación al medio ambiente. No vas a poder exportar café, cacao, etcétera, si no tenés un sello de que lo estás haciendo amigablemente con el medio ambiente. Y en segundo lugar, que estos esfuerzos que deben de ampliarse tienen que trabajarse en conjunto con las estrategias públicas, ¿verdad? Entonces hay un poco el mensaje de que esta estrategia que se está elaborando, pues se incluya el liderazgo del sector empresarial también para poder ayudar a resolver este problema, que lo que demanda es el concurso de todos los nicaragüenses y en realidad de toda la humanidad. Ya para finalizar, si bien es cierto, como lo hemos mencionado, muchas empresas ya están involucradas en el tema, hace falta muchísimo, hay una gran cantidad que todavía pues ven muy abstracto el tema del cambio climático y su impacto en la economía nacional. ¿Cuál sería el mensaje desde FUNIDES para el sector privado y público a la vez? Para el sector público, que es muy importante continuar los esfuerzos por divulgar el tema,
por incluirlos en la currícula de las escuelas primarias, secundarias. Esto está en la estrategia, es algo positivo, y que vean un poco más de las experiencias del sector privado. Y para el sector privado yo creo que tenemos que, como vos lo has dicho, concientizar más a los empresarios de que esto no se trata de una acción no solamente para hacerte sentir bien, y en realidad eso es una buena causa, pero además de eso es algo que te puede rendir buenos resultados económicos. Estás viendo el caso de algunas empresas que han implementado estrategias de adaptación, y en este año lo que hicieron fue, al ver el riesgo del cambio climático, movieron sus cultivos anuales a una zona ligeramente más húmeda porque tenían un plan de adaptación al cambio climático, y con esto pudieron hacer dos cosas: reducir sus pérdidas porque hubieran sembrado en regiones donde no llovió, y segundo, experimentar con un cambio tecnológico en una zona un poco más húmeda, y les dio muy buenos resultados. Entonces yo creo de que más allá del sector agrícola y pecuario, y hay una serie de recomendaciones que se están vertiendo desde el punto de vista de FUNIDE, más allá del sector agropecuario, tenemos que pensar de que de aquí en un futuro todos los productos que van a transarse en el mundo van a tener en su empaque, en la parte de atrás, lo que se llama la huella de carbono. ¿Cuánto está contribuyendo al medio ambiente la producción de esa libra de café, de esa libra de cacao, de ese pinolillo, de lo que vos tengas, ¿verdad? Entonces, el mundo está cambiando, hay mucha más conciencia con relación al tema del cambio climático, y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces yo creo que independientemente del sector en el que estés, siempre por estar la actividad privada y productiva expuesta en un espacio físico, interactuando con el ambiente y con las personas, tenemos que tener mucha más conciencia de cómo podemos contribuir a la solución de este problema. Algo que no planteamos, y no sé si se abordará durante este foro, pero que involucra muchas empresas de nuestro país y de interés nacional realmente, es el ruido que ha causado la ruta canalera que pasaría por el lago Cocibolca. Ustedes desde FUNIDE están pensando en un estudio, ya realizaron uno sobre el impacto ambiental y económico que tendrá un megaproyecto como este. No hemos realizado, como todo el mundo lo ha expresado, ¿verdad? La información es bastante poca. Vamos a seguir de cerca la evolución del proyecto, cómo va caminando, para que conforme tengamos la información poder ir haciendo análisis, sobre todo más por el orden del impacto económico, ¿verdad? Excelente. Bueno, Juan Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, hablando un poco sobre lo que será parte de su discurso en breves minutos acá desde el Crown Plaza, en donde se está realizando el foro de la responsabilidad social de unirse. Muchísimos empresarios que ya están llegando a este centro de convenciones para ser parte de lo que serán las buenas prácticas, y también el llamado que han hecho organizaciones como FUNIDE, que hoy nos acompañó en vivo y directo desde Crown Plaza. Vamos a continuar con más. Del otro lado del estudio se encuentran los muchachos.